La voz del derecho se escucha en News, canal multimedia. Esta es una transmisión en vivo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa favorito de Rutas y Retos de Legalidad de la Secretaría Académica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es un gusto, como siempre, para mí, queridos amigos, estar pues a través de estos medios tecnológicos en sus hogares, platicando de temas muy interesantes y con personas fantásticas. Soy su amigo Juan Negrete, recordándoles que este programa es conducido en lo general por la doctora Sonia Venegas Álvarez, secretaria académica de nuestra Facultad de Derecho. Pues bien, queridos amigos, el día de hoy estamos pues con el espíritu joven, las ganas, Listo. el empeño del profesionalismo, de hacer bien las cosas con una persona que admiro mucho. Él es David Santiago, él es hoy por hoy precandidato por parte del Movimiento Ciudadano para la alcaldía de Iztapalapa, lo cual pues es un gusto que se haya dado el tiempo, porque sabemos que ahorita está muy ocupado para compartir con los jóvenes, los universitarios, pues van varios temas que ahorita se notan pues muy interesantes, y vaya que lo son, pero los vamos a ver de la mano y de la voz de él. ¿Cómo estás, querido David? Qué gusto saludarte. Hola Juan, bastante bien, muchas gracias por esta presentación tan grandota que hiciste de nosotros, nosotras, y por supuesto un saludote a la audiencia, a quienes escuchen y vean el canal, pues un saludote. Pues querido David, gracias sobre todo porque, pues como le decíamos al inicio, es un programa que lo escuchan gran porcentaje universitarios, no solamente de la UNAM, sino a través de Radio UNAM hemos podido llegar a universidades autónomas en los estados, universidades privadas tanto de los estados como en la Ciudad de México, inclusive en Latinoamérica. Entonces, qué importante es que hoy por hoy también los jóvenes vean que pueden hacer cambios y pueden aventarse a lograr y tomar decisiones el día de mañana que ayuden a la sociedad, que al final y al cabo eso es lo que uno busca, servir y ayudar en esta parte. Por lo cual, querido David, pues te felicito porque realmente lo que estás abanderando no es nada sencillo, es una cuestión que siempre va a requerir mucho tiempo, muchas ganas, mucho empeño, mucha paciencia, y tú lo tienes. Y me gustaría que platicáramos un poco del tema de la participación ciudadana, de la ley de participación ciudadana y algunos temas que tú has venido encaminando. ¿Qué nos podrías decir para David Santiago hoy por hoy, cómo está la participación ciudadana en nuestro país, sobre todo en la Ciudad de México, en la alcaldía de Iztapalapa, por ejemplo? ¿Cómo la ve David Santiago? Claro. Pues mira, definitivamente la participación ciudadana está fracturada, o sea, no, en este momento no se está ejerciendo como tendría que hacerse de acuerdo a lo mandatado justo en la Constitución, ahora específica de la Ciudad de México, pero también en la misma Carta Magna. ¿Y por qué no se está acatando el mandato? Por ejemplo, hay un principio que es el tema de parlamento abierto, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Este principio, esta metodología, esta práctica que inclusive viene pues de países desarrollados inclusive, y que por supuesto es una serie de matrices que nos dictan cómo se tendrían que llevar a cabo en el Parlamento, en el Congreso específico aquí de la Ciudad de México, no se está haciendo. Se llama y se ha tomado la bandera de algunas y algunos diputados respecto al Parlamento abierto, pero únicamente funciona como una bandera, nada más, no van más allá. ¿Qué es lo que sucede? Pues ellas y ellos están obligados o tendrían que estar obligados a poder convocar a un Parlamento abierto justo para poder escuchar a la ciudadanía y que exista de veras una participación ciudadana. ¿Qué es lo que sucede? Que se sigue operando en el Congreso de la Ciudad de México específicamente de manera con tal opacidad que no hay una convocatoria abierta, que los dictámenes se presentan de un día para otro, que el tema de las leyes se suben de manera arbitraria. A los diputados y las diputadas ya nada más les pasan una listita con a cuáles hay que palomear a favor y cuáles en contra, pero la ciudadanía no ejerce su derecho, ¿no? Luego, ¿qué otro ejemplo te doy? Mismo Congreso de la Ciudad de México, y hablo de ellos y ellas porque ese espacio, ese recinto, es justo lo que resona en la vida pública de la ciudadanía de pie a tierra como tú y como yo, ¿no? ¿Cuál es el tema? Que, por ejemplo, se habla de las plataformas digitales y sobre todo ahora que pues nos han empujado a migrar allá porque definitivamente el tema de la pandemia no podemos dejarlo de fuera. Y tú entras a las páginas oficiales del Congreso de la Ciudad de México y no encuentras, pero ni pies ni cabeza.
O sea, hay partes que todavía no están terminadas, no encuentras el currículum del 100% de los diputados, las diputadas, no encuentras las iniciativas de ley, no hay la caja de comentarios para que tú puedas hacer las observaciones necesarias. Entonces, eso es la participación ciudadana, ¿no? En Iztapalapa, por ejemplo, pasó un tema bastante chistoso y que se reprodujo en toda la Ciudad de México, que tiene que ver justo con esta ley de participación ciudadana. Es decir, hay un ejercicio ciudadano, la verdad, inclusive observado por organismos internacionales y reconocido, que es el presupuesto participativo. El presupuesto participativo, algo de lo que ya no se habla, porque evidentemente en este momento estamos pasando por una crisis, pero de lo que se está aprovechando sí el Estado. Es decir, ya hubo proyectos que la ciudadanía votó, que registró debidamente, que votó debidamente, y que ahora, nada más, sin más ni menos, se toma los recursos y se dirigen a otro destino, ¿no? ¿Cuál es el tema? Pues, ¿dónde está el derecho de la gente? ¿Dónde está el derecho de la ciudadanía de haber votado un presupuesto en su colonia, en su localidad, que tenía que ver con alguna ausencia del Estado? Pues hoy ya no existe. Nadie nos ha dicho absolutamente nada de eso. Este año se tendría que, bueno, más bien el año pasado justo, se tenía que haber emitido la convocatoria para poder este año entrar al siguiente presupuesto participativo, cosa que tampoco ha sucedido. E inclusive el mismo Instituto Electoral de aquí de la Ciudad de México, pues ya ha dado alertas respecto a que ni siquiera hay capacidad para poder hacerlo ahora con estos recortes presupuestales que le han estado haciendo al Instituto Nacional Electoral. Y vaya que has tocado temas muy interesantes, sobre todo muy puntuales, porque es verdad, a veces es muy bonito decir que tenemos una ley de participación ciudadana y que ya tenemos participación ciudadana, pero en la real la materialización es que no lo hay. O sea, muchas personas hoy por hoy no conocen y no tienen la obligación de conocerlo, es decir, nadie tiene la obligación de conocer la ley de participación ciudadana, pero sí sería bueno que desde mucho tiempo hubieran hecho campañas informativas para que estas personas consideren cómo pueden participar, porque no me cabe la menor duda que muchas personas tienen el empuje de querer hacer algo. El problema Claro. es, bien lo señalabas tú, a veces esta figura del Parlamento abierto dejó mucho que desear. Lo decías tú a nivel local, pero también a nivel federal, por ejemplo, se nota que cuando hacen un Parlamento abierto solamente pueden ir ciertos sectores, ¿no? Entonces dices tú, bueno, y si hay personas que se enteraron y quieren participar, no pueden entrar porque no cumplen esos requisitos. Entonces, ¿realmente hay una participación ciudadana abierta? Pues no, yo creo que está un poco vedado. Entonces, qué bueno que lo tocas. Ahora, David, por ejemplo, dentro de esta participación ciudadana, pues sabemos que hay muchas personas, ¿no? Y todas estas personas tienen que sentirse representadas y todas tienen el mismo derecho a participar y a disentir. ¿Tú cómo ves esta parte? ¿Realmente hoy por hoy esta participación ciudadana ha abarcado a todas estas, pues por así decirlo, a toda la sociedad en general? ¿O ha dejado, y disculpen la palabra, un poco segregados algunos sectores de la sociedad o algunas personas? ¿Tú cómo lo ves? Fíjate, qué bueno que tocas este tema porque me recuerda justo una anécdota. El año pasado convocan, nos avisan a las organizaciones de la sociedad civil, porque quiero decirte que pues, yo soy activista, tengo una organización de la sociedad civil debidamente registrada, y desde ahí coincidimos con algunos otros colectivos, otras colectivas, y hacemos cosas en conjunto. ¿Cuál es el tema? Nos avisan que van a instalar el Consejo de Adultos Mayores, ¿no? Fíjate nada más. Una población bastante peculiar aquí en la Ciudad de México tan solo, ¿no? Entonces nos avisan que van a instalar el Comité de Adultos Mayores, pero al Parlamento abierto no estaba citado ningún adulto mayor. Entonces nos vamos al Congreso, ¿no? Nos vamos varios compañeras activistas y nos metemos. Primero, pues no nos querían dejar pasar. Segundo, no podíamos meter ningún tipo de cartulina ni nada por el estilo, ¿no? Entonces llegamos al Parlamento, al famoso Parlamento abierto que había organizado, por ejemplo, en ese entonces era Mauricio Tabe, el diputado Mauricio Tabe, allá en Benito Juárez, creo. Y pues resulta que de toda la mesa, de verdad, Juan, de toda la mesa, o sea, los más adultos mayores éramos las chicas y los chicos de 30 años. O sea, literal, Mauricio Tabe era el más adulto.
pero no veías ahí a personas más de 60 años, no veías representados a agrupaciones de adultos mayores que deberían de estar ahí en su consejo. Imagínate, estaban instalando su consejo. Y entonces dijimos, ¿sabes qué? O sea, esta es la clara muestra de la opacidad de este Congreso y sobre todo de la opacidad para ejercer el tema del Parlamento abierto. Tuvimos que pedir la palabra, no nos la querían dar, y tuvimos que sacar unas cartulinas ahí que le decíamos a Mauricio Tabe, solamente no a la simulación. O sea, no simulemos, no hagamos como que vamos a instalar un consejo y entonces me llaman nada más a la prensa, a los diputados invitados y tomamos la foto y listo. Porque eso ya lo han venido haciendo desde hace décadas, ¿no? Entonces, definitivamente la ciudadanía está segregada, atinaste con la palabra, creo que no es nada ofensivo porque así es como se le está tratando a la ciudadanía y específicamente a ciertos sectores, ¿no? Uno de ellos, pues justo las personas adultas mayores, pero también existen otros grupos justo con los que trabajamos, como las personas trabajadoras sexuales, por ejemplo, como en su momento lo fueron las personas trabajadoras del hogar, como lo son personas trabajadoras por cuenta propia, como lo son las personas músicos, mariachis, por ejemplo, ¿no? Que es una población con la que trabajamos. Entonces, definitivamente sigue habiendo esta segregación y donde no existe la segregación, quiero decirte, y así con todas las letras, se convoca únicamente a sus agrupaciones. Pues claro, no quieren que nadie les señale y que nadie les diga, oye, la ley que estás subiendo, que estás proponiendo, o el reglamento, o etcétera, va en contra de los derechos humanos, por ejemplo, como se quiso hacer en su momento con el trabajo sexual. Y vaya que lo dices bien, porque el problema de esto es que hay grupos vulnerables, ¿no? Y hay grupos que ni siquiera entran dentro de vulnerables, sino simplemente están olvidados, ¿no? Entonces, Sí. lo importante es rescatarlos, y ese es un deber que tenemos todos los ciudadanos, pues también de aportar con esa parte, y si vemos que algo no se está haciendo bien, pues señalarlo muy puntual. Por ejemplo, tú decías los mariachis, fíjate qué curioso, porque ahorita me haces pensar mucho y digo, los mariachis han sido un tema que forman parte de la tradición mexicana, ¿no? Es decir, estamos hablando de cultura inclusive, ¿no? Claro. El mariachi es algo que en México, que ha puesto a México en alto en el mundo porque es música que vaya, es nuestra representación. ¿Tú cómo ahorita ves a este gremio, por así decirlo, o a estas personas? Es decir, ¿qué hay que hacer, por ejemplo, para trabajar en pro de ellos? ¿No? Se me ocurre, porque es verdad, y lo quiero puntualizar, no todas las personas hablan ya de los mariachis hoy por hoy como un grupo de personas a las cuales apoyar, por ejemplo. ¿Tú cómo ves esa parte? Perdón, es que silencié el micrófono. Mira, tú acabas de decir muy atinadamente este tema. El mariachi es, y así lo hemos llamado nosotros, es símbolo de la mexicaneidad. Es decir, el mariachi inclusive es el lenguaje diplomático que utiliza México para poderse comunicar con otros países, ¿no? Entonces, o sea, ahí está la ceremonia y entonces, pues, toca el mariachi, ¿no? Etcétera. Entonces, en este sentido, fíjate que en el 2011, decirle a la audiencia para quienes no sepamos y no tengamos el dato, en el 2011 es nombrado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Entonces, no es nada menos el tema del mariachi. Por un lado, claro que es símbolo de la mexicaneidad, claro que es, ¿quién no? Yo digo que el que no se sienta, la que no se sienta mariachi, pues no es mexicana, ¿no? O sea, no es mexicano porque lo sientes en las venas. Y ahora teniendo este dato de que el mariachi representa el patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, reconocido por la UNESCO, imagínate, es algo inédito, algo que no debe de quedar fuera. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa con el patrimonio? Fíjense nada más, yo le digo, esto platicaba mucho con las agrupaciones de mariachis y les decía, ¿qué pasa con el patrimonio, por ejemplo, en el tema de cultura, de arte, por ejemplo, de escultura? En el centro histórico ahora se ha dado con estas movilizaciones para proteger a los patrimonios, pues los rodean con unas vallas, con cartón, con lo que sea, para que no sean maltratados. Yo le digo a los mariachis, ¿quién se ha preocupado en medio de esta crisis económica por ustedes? Es decir, ¿quién ha protegido a ese patrimonio? Nadie. Juan, cree que los están sacando inclusive de su propia plaza. La vez pasada, quiero contarte, tuvimos una reunión con la autoridad del centro histórico
y los restauranteros de esta plaza, ¿no? De Plaza Garibaldi, que para quienes no sepan, pues Plaza Garibaldi es el punto de convergencia y obligado para los turistas, pues donde pueden encontrar el mariachi, claro, por supuesto, de paso echarse un tequilazo, ¿no? Y los restauranteros llegó un punto en el que nos decían, oye, es que estamos muy enojados con el tema de los mariachis, son unos desorganizados, son inclusive sucios, y entonces hay que asignarles un espacio de la plaza, porque tienen que entender que la gente viene a la Plaza Garibaldi a comer a un buen restaurante, quiere venir a echarse un tequila, ¿no? Entonces, pues si ya viene la gente por nosotros, que ellos hagan lo suyo. Le dije, a ver, espérate, compa, o sea, no nos confundamos. O sea, la gente viene a Plaza Garibaldi por el mariachi, no me digas que vienen a comer al mejor restaurante que está allí, ¿no? Entonces, bueno, para que esto te lo cuento, para que, imagínate, dimensionemos cómo de pronto dejamos de lado algo tan importante como lo es estos trabajadores por cuenta propia, en medio de México y siendo una ciudad de avanzada definitivamente, aparte en medio de una crisis económica y aparte siendo ellas y ellos patrimonio, no tiene ninguna seguridad social, no está garantizado su actividad en las leyes. Entonces, definitivamente el tema del mariachi es algo importante. Fíjate que aquí en la Ciudad de México hay aproximadamente 18,000 personas que dependen de esta actividad. Y te digo aproximadamente porque ese es un censo que nosotras hemos podido levantar, pero no existe un padrón, ni siquiera un padrón actualizado de trabajadores por cuenta propia. Ya no llamemos de mariachi, sino por cuenta, cualquier trabajador por cuenta propia, organilleros, de todos estos músicos. Y eso fue un problemón en medio de la crisis económica. ¿Qué es lo que sucede? Viene la crisis económica y entonces este gremio nos busca a nosotras, que ya habíamos activado algunas cosas con otras poblaciones, y nos dicen, oigan, fíjense que nos cerraron restaurantes, cerraron la Plaza Garibaldi, no hay fiestas, pues quédate en casa. Entonces, ¿de dónde vamos a comer? No tenemos ningún sustento. ¿Qué es lo que hicimos? A ver, ok, vamos a tocarle la puerta al Estado para que nos dé pues, los apoyos que están dando. Oh, sorpresa, no había apoyos, porque solamente era una crisis en donde se nos pidió guardarnos en casa, pero no hubo un plan financiero ni un esquema de apoyos para contener la crisis económica que toda la población íbamos a vivir, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue decirle, a ver, dale a los mariachis, o sea, a ellos. No, pues es que tienen que estar registrados en el padrón. Ok, ¿y cómo le hacemos con los que no están registrados? Porque tu padrón no lo actualizas desde el 2014. O sea, imagínate. Entonces, pues nadie estaba registrado de los mariachis, ¿no? ¿Qué fue lo que hicimos? Pues, literal, tener que hacer uso de nuestro derecho a manifestarnos y cerrar Tlalpan, porque no había de otra, ¿no? Entonces nos pusimos ahí con los mariachis a cerrar. Y entonces empezó la puerta de negociación para que les pudieran dar apoyos directos a los mariachis. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Fíjate que a raíz de ahí fundamos o creamos un colectivo que se llama Salvemos al Mariachi. Entonces la audiencia que nos escuche lo puede buscar ahí en el Facebook, Twitter, Instagram, que se llama hashtag Salvemos al Mariachi, y va en 3 vías el esfuerzo. La primera cosa que intentábamos era poderles generar apoyos de manera inmediata, económicos, porque no estaban viviendo, ¿no? Ese es económicos y en especie. Entonces les conseguimos unas despensas, Secretaría de Turismo le empezó a entrar, creamos una plataforma para recaudación de fondos virtual. Entonces los mariachis empezaron a organizarse también y dijeron, oye, pues no nada más que nos den dinero, siempre hemos alegrado a la gente que nos donen y en recompensa les regresamos una serenata virtual. Entonces tú donabas que tus 100 pesitos y entonces el mariachi te hacía una serenata personalizada y te la mandaba, ¿no? O sea, de que hola, esta canción va para Juan, y entonces ya se soltaba la música, ¿no? Bastante padre en medio de la crisis. También la segunda cosa, pues era poder ayudarles a migrar a lo tecnológico, porque fíjate que si de por sí en México hay un rezago respecto a las nuevas tecnologías, el gremio del mariachi, al ser una actividad que se transmite de generación en generación, no hay una profesionalización como tal, pues eso hace que si yo quiero ser mariachi, me agarro una guitarra, de manera empírica le doy y entonces ya me vuelvo mariachi, ¿no? Pero eso les ha aislado justo pues desde este desarrollo tecnológico que el mundo mismo ha tenido. Esa es la segunda. Y la tercera cosa, por supuesto, que queremos rebotar, y ya lo estamos haciendo, en pocos días van a tener noticias, pero queremos rebotarlos hacia las leyes, ¿no? Tenemos que hacer, si ya son patrimonio, a ver, hagamos reglamentaciones, hagamos leyes que permitan que este gremio de la cultura
por supuesto, vea garantizado, que tenga retiro, que tenga prestaciones, que tenga toda la seguridad social que debería de tener como cualquier otro trabajador. Fíjate que es un tema bien cierto, y es algo que se ha venido trabajando y que ha sido duro, es decir, este tipo de trabajadores que son autónomos y que pues obviamente no perciben prestaciones sociales, no perciben un salario fijo, ¿no? Y que se les deja porque tampoco son, eh, pues de alguna forma no son como empresarios, por así decirlo, pero sí son personas que viven y que generan también riqueza con base en el esfuerzo que ellos hacen, ¿no? Y con su trabajo. Y qué bueno que hayan rescatado a los mariachis y los invitamos a todo el público que se sumen también a esta parte porque creo que todos nosotros hemos alguna vez en nuestras vidas experimentado lo que se siente en un mariachi, ¿no? Y es algo fenomenal, ya sea para llevarle serenata a alguien que nos gusta o simplemente para nuestras mamás o para algo en especial. Es que, Juan, yo le digo a la gente, el mariachi nos ha acompañado, o sea, literal nos acompaña desde que nacemos. O sea, ¿Sí? está embarazada la mamá y entonces el papá llega con el mariachi, ¿no? Nace el niño, los 3 años, y entonces sale el mariachi. O cada Pasan cumpleaños. Sí, cumpleaños, 15 años, te gradúas y ahí va el mariachi. Exacto. E inclusive, Juan, hay personas que así lo hacen porque tradicionalmente así les enseñaron. Hay una defunción y acompaña todo el proceso el mariachi. Hay un sepelio en el panteón y entonces ahí está el mariachi acompañando la despedida del difunto. Imagínate qué tan fuerte es el tema del mariachi. No, y tienes toda la razón. Entonces, sí hay que estar muy cercanos a esto y ver cómo va evolucionando. Estas son acciones emergentes, sobre todo, lo entiendo así, sobre todo por esta situación de la pandemia terrible que estamos viviendo. Ahora, me gustaría un poco saltarnos a otro sector que me parece tú también has ido encaminando y es muy interesante el tema. Y lo decías hace rato, las trabajadoras sexuales, por así decirlo. ¿Cómo ves esta parte? También, ¿cómo crees que se debe apoyar a estas personas? Porque sin duda alguna son personas que pues están trabajando y quieren, pues tienen sus necesidades también y las tienen que solventar. Y esta pandemia pues también lo veíamos en las noticias incluso, que también vinieron a afectarse. ¿Tú cómo ves esa parte respecto a este sector? Sí, mira, definitivamente hay varias poblaciones y hay varias cosas justo que activamos a raíz de la pandemia. Nosotras veníamos trabajando de manera natural a estas poblaciones ya, pero no específicamente estos proyectos, ¿no? O sea, el tema del mariachi ya lo habíamos hablado, pero iba bastante tranquilón. Una vez que entró la pandemia, pues tenemos que activar esto justo. No, y se aceleró, ¿no? Sí, claro, se aceleró todo. Entonces, por ejemplo, el tema del trabajo sexual es algo muy peculiar. Primero, porque ya se ha propuesto anteriormente pues, que se haga una reglamentación, ¿no? En el 2013 se intentó, en el 2007 se volvió, en el 2007, en el 2013 se volvió a intentar, no se ha logrado, en el 2019 ya con el nuevo Congreso, la primera legislatura de este Congreso, pues intentó hacer un saque, ahí el diputado Temístocles le entró, hicieron como un ejercicio. La cosa es que pues no hay voluntad política. ¿Por qué? Porque el primer, por ejemplo, con el tema del trabajo sexual, lo primero que nos dicen a las organizaciones es que va de mano con la trata. Y por supuesto que también tiene que ver la trata, pero o sea, no nos perdamos en el camino, ¿no? Sí, son dos cosas diferentes. Exacto, o queremos tocar trata, bueno, pues entonces enfoquémonos en trata, porque trata pues ya enfoca un espectro amplio. Pero si hablamos del trabajo sexual, eso tiene que ver simple y sencillamente con la actualización del reglamento de personas trabajadoras por cuenta propia, por ejemplo. O sea, eso es ahí donde cae, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ahí metemos en ese costal inclusive? Pues a las personas que trabajan en la vía pública. Cualquier persona que trabaje en la vía pública, o sea, que salga y que trabaje por cuenta propia, pues se vuelve en este lugar. Pero te digo, no existe una actualización de estos oficios ni de estas actividades. Entonces yo creo que por ahí tendríamos que empezar. Luego, también entender que el trabajo sexual, pues le llaman por ahí, es el oficio más antiguo de la humanidad, ¿no? Entonces, ya teniendo esa premisa, ahí anda ladrando, ahí, ya teniendo esta premisa, no podemos seguir cerrando los ojos o volteando para otro lado. O sea, porque así la ha vivido México, ¿no? O sea, con el tema del cannabis, todos estos temas, o sea, voltea a ver a otro lado y hace de cuenta
que no existe ese tema en el país, cuando es netamente natural, hay zonas de tolerancia, hay servicios de trabajo sexual, inclusive ya ahora online, ya hay muchísimo. Entonces, sabiendo esto, ahora lo que tenemos que hacer es justo poder garantizar que la actividad se realice en el pleno ejercicio de derechos. Es decir, quiero decirte que 1 de cada 3 personas que se dedica al trabajo sexual se ve totalmente violentada, discriminada, ha vivido algún tipo de vejación, de aberración, etcétera, dependiendo de las personas que se dedican a esto, pero teniendo ese dato ya ahí en la mano, ¿no? Luego, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues entrarle al proceso. O sea, el Congreso de la Ciudad tiene que entrarle al proceso para poder reglamentar esta actividad. O sea, que estos trabajadores, estas trabajadoras puedan sí pagar impuestos, puedan estar registrados como cualquier otra actividad, que puedan tener, imagínate, seguridad social. O sea, hay mujeres, hombres, pero específicamente la población de mujeres cisgénero, hay mujeres que de allí mantienen a sus familias. O sea, que de allí viven todos sus hijos, y etcétera. Y entonces, imagínate si pudiéramos hacer un ejercicio de darle seguridad social. Puta, o sea, definitivamente eso nos eleva como país, nos eleva como capital, y creo que pudiéramos hacer un ejercicio bastante interesante, pues aquí en la capital, te digo, ya lo habían hecho Temístocles, ahora pues vamos a intentar empujar justo para que, pues para que se pueda hacer una ley. ¿Qué es lo que hicimos nosotros en medio de la pandemia? Activamos una campaña que lo que hacía era darles justo apoyos de primera necesidad a estas trabajadoras sexuales. Imagínate que en medio de la pandemia también lo único que pasó fue cierren los hoteles, todos los hoteles, porque pues no puede haber turismo, no puede haber nada y bla. La cosa es que no sabían estas personas que en los hoteles, por ejemplo, de Tlalpan, que es la avenida principal y históricamente conocida, pues en esos hoteles vivían las trabajadoras sexuales. Es decir, pagaban el día y salían a trabajar, pero esa era su casa. Tú se lo cierras, las dejas en la calle, las dejas sin un sustento económico, y de allí, bueno, se viene una serie de problemáticas. Hay una compañera que se llama Natalia Lane, que es una activista también importante aquí en la capital, y ella activó una campaña justo que se llama Haciendo Calle. Padrísima la campaña, que justo también veía recaudar fondos, poderles ayudar, llevarles alimentos y víveres, pero era una realidad desgarradora, Juan. Y es que lo que dices es verdad, porque la gente, y lo hemos dicho en otros programas inclusive, que esta pandemia vino a reflejar muchos problemas sociales, ¿no? Sí. Creíamos o simulábamos que estaban resueltos, pero realmente es que no. Y no se tomaron las mejores decisiones para afrontar sobre todo todos los problemas que se avecinaron, ¿no? No solamente en políticas financieras, sino fiscales. Sin duda se esperaban muchas acciones más, pero bueno, ahorita hay que seguir y ver para adelante y ver cómo se solucionan estas partes. Sin duda alguna también tenemos que voltear a ver a estas personas porque forman parte de la ciudadanía y es el tema. Es decir, no puedes discriminar a nadie en este punto, sino al contrario, tienes que crear mecanismos para que puedan incluirse a todos, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que empezar a trabajar. De ahí que me gustaría irte preguntando, como dicen las últimas, ¿no? De esta parte, ¿cuáles serían para David Santiago ahorita que tú dijeras, si yo pudiera cambiar hoy por hoy lo que está en materia de participación ciudadana, incluiría esto, que se hiciera esto, que se hiciera, ¿qué es lo que en el imaginario de David Santiago tendría que hacerse contundentemente para cambiar hoy por hoy la situación de participación ciudadana? El tema de la participación ciudadana, pues es muy puntual. Tendríamos que hacer una reglamentación para que la ciudadanía pueda tener un control real de la incidencia en la política pública. Es decir, tenemos que darle más poder al ciudadano. O sea, eso sería lo más importante. Y como te digo, por ejemplo, una reglamentación, pues creemos órganos o creemos áreas dentro de los órganos que ya existen para que pueda haber una observación puntual. Así de sencillo. O sea, si creamos un órgano o si creamos un área dentro de los órganos que ya están, donde el ciudadano tenga el poder real de poder vigilar, opinar, y demás sobre la política pública de la ciudad, ahí está la clave. En la alcaldía definitivamente se están haciendo muchas cosas extrañas.
por un lado, la participación ciudadana mandata justo que el ciudadano pueda participar, valga la redundancia, pero ¿qué es lo que pasa? A la hora de llegar a la alcaldía y que la alcaldía ejerce lo que el ciudadano se supone que pidió, en ese momento se pierde todo, porque si el ciudadano, te va a poner con el ejemplo del presupuesto participativo, si el ciudadano pidió que se hiciera una toma de agua en el parque tal, pues la alcaldía, pues nada más porque dice que no es viable, y entonces la alcaldía decide poner luminarias en las calles. A ver, espérate, pues esa es la actividad que te toca a ti como alcalde, como alcaldesa, en tu demarcación. Pero ahí se acaba la participación ciudadana, o sea, ahí se truena el camino. El ciudadano, la ciudadana, ya no tiene a dónde acudir, porque la alcaldía pues ya ejerció, entonces ya, o sea, ya sí, chido, la ciudadanía participó, pero ya a la hora de ejecutar, se acabó el canal de comunicación. Perfecto, muy buenas medidas contundentes. ¿Dónde podemos encontrar y seguir a David Santiago? Claro que sí, Juan. Pues mira, estamos en todas las redes, Facebook, Twitter, Instagram, pronto en TikTok, nada más que andamos ahí trabajándole para entrarle. Y bueno, nos pueden encontrar como @David_SantiagoV en las 3 plataformas. @David_SantiagoV. Excelente. También a través de estas redes pueden ponerse en contacto contigo o sumarse a los proyectos ahorita que has establecido para las personas que digan, oye, me gustó esta parte, este activismo, me quiero sumar, ahí te pueden localizar. Sí, claro, acá nos pueden mandar un mensajito, siempre contestamos, y también decirle pues a la audiencia de donde nos vayan a escuchar que nos echen la mano, que se unan, o sea, necesitamos muchas manos voluntarias para poder, uno, seguir manteniendo las causas que ya estamos encaminados y que ya tenemos puestas en marcha, y dos, pues para poder sacar a México adelante, porque de verdad que estamos en un atoradero y definitivamente al Estado no le importa. Entonces tenemos que organizarnos, pues entre, así contigo, Juan, con los estudiantes, hombres, mujeres, de todos lados, y darle, porque si no, pues acá nos vamos a quedar. Excelente, estimado David. Pues de verdad, muchas gracias por estar en este programa. Se nos fue el tiempo, pero sobre todo no se agota el tema. Es decir, este espacio está abierto. Sería un gusto que nos acompañaras en otro programa, platicando de otros temas muy interesantes como los que nos platicaste el día de hoy. Y pues que este espacio también es tuyo cuantas veces gustes. Así que realmente gracias por tu tiempo. No, hombre, gracias a ti, a la audiencia definitivamente, a la UNAM, mi alma mater. Entonces, saludito y por supuesto un abrazo a la audiencia que tiene a bien pues escuchar este programa. Excelente, y que siga corriendo el azul y oro en las venas, ¿no? Eso Es es más todo. relevante y que los Goyas nos sigan emocionando siempre, sin duda alguna donde nos encontremos. Pues bien, agradecemos mucho a David Santiago, al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, secretario general, y a la doctora Sonia Venegas, secretaria académica, pero sobre todo ustedes que nos ven, por favor suscríbanse a este canal, en el botoncito de aquí abajo le dan suscribir y les llegará todo el nuevo material que tenemos para ustedes. Comparta, porque no hay duda que si no compartimos el conocimiento se pierde y eso es lo que no queremos. El conocimiento es para aprovecharse. Así que ya lo saben, compartan, regálenos un like para motivarnos y pues ya saben, David Santiago lo pueden encontrar en sus redes y pues está abierta la invitación para tenerlo nuevamente. Gracias, David, cuídate mucho. Hasta luego, Juan. Saludos, abrazo.